no lo pone muy claro si hay Claro, preguntas por cortas. eso pasa lo mismo en las fichas de costes 1. No lo ponen muy claro y lo dicen luego ya a última hora. Entonces, irlo preguntando ya. ¿Vale? De costes 2, ¿vale? Os he subido aquí en el campus. Voy a poner vuestra ESO. Para que veáis. Vale. Os voy a contar un poquito costes 2. Y luego abrimos el campo de costes 1. Vale. He subido la ficha de la asignatura. En principio, enteraros bien, va a ser en Excel, se supone, ellos hacen en Excel, pero veis que luego hay veces que os han dejado a mano, pues para que elijáis si alguien lo quiere hacer a mano. Y os he puesto los cuadros válidos. Bueno, este CV nada. Y aquí vamos a empezar haciendo los ejercicios, ¿vale? El primer tema es un tema que es solo teoría. Entonces, ellos han subido, os voy a ir subiendo lo que he visto en el campo. Ellos han subido unas diapositivas y un resumen aquí. Y yo os he subido mi resumen y un test. También tengo preguntas cortas, ¿vale? Entonces, normalmente las preguntas cortas salen de los test, pero si os da problema, pues lo que tenemos que hacer es dedicarle a explicar más las preguntas cortas. Las preguntas cortas son teóricas y no sé qué problema habéis tenido esta vez, ¿vale? Entonces, este año os acaban de subir eso del tema 1 y ahora ya el tema 2 no es el que os he puesto ahí a continuación. Este sería para ellos el 3, porque el tema 2 es que prácticamente no va a haber tema porque es ejercicio del Direct Pop. Entonces, ¿de qué nos van a hablar? De costes fijos y de costes variables. ¿De qué nos van a hablar? Pues luego habrá reparto primario, reparto secundario, comprar, producir, vender, pero solamente se llevaban los costes variables. Y luego margen de resultados, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Como esto es solamente de teoría, si le queréis echar un vistazo, os lo leéis y ya dedicaremos tiempo a la teoría y vamos a empezar ya con los ejercicios. Que todavía aquí no he subido ninguno porque quiero que abramos todo un ejercicio que lo tengamos hecho, ¿vale? A ver que yo lo subo sin. Entonces, tema 1 sería solo teoría. Algunos años han hecho aquí un ejemplo de ejercicio, que si lo hacen os lo hago yo con vosotros y ya está. Les tendré responsabilidad, ya os lo explicaré un poquito más y ya está. En el campus no está. O sea, al campus han subido solo estas dos cosas y un ejercicio. El ejercicio que os han subido es este, móviles, ¿vale? Entonces, los otros no se me ha copiado. Eso no es de este año, a lo mejor, eso, que mirar la cantidad de cosas que tengo yo, porque cada vez me parece. ¿Y tú dices que ya podemos ver lo de contabilidad, lo de costes 2? Sí, sí, no he matriculado. Yo no puedo, yo solamente veo costes 1. Me meto en costes Yo 2 y me tampoco. pone, no se ¿Tú puede tampoco lo matricular ves? en este Ah, curso. pues espérate, que lo vemos ahora mismo. No os podéis meter. Sí, es verdad, no tengo matriculado ahí a nadie. Venga, os voy a matricular. Y ya va a coste 1 también. Vale, pues ya está. Me voy ya por costes 1. Bueno, y entonces voy a ver qué tenéis vosotros y vamos a coger un ejercicio ya solucionado. Lo quiero solucionado y que nos suene. Entonces, uno que yo tenga subida la solución. De ejercicio.
Venga, pues mira, este por ejemplo el primero que me ha parecido, el de la tesa, el de los ladrillos y las tejas, ese lo tenéis vosotros, ¿no? Sí. Bueno, yo sí. El de los móviles, nosotros también hemos hecho el de los móviles, ¿no? Claro, porque ahora lo va a pedir de la otra. Lo que pasa es que no sé si ha cambiado el enunciado. Venga. El de la tesa nos acordamos o no. Lo vamos a leer y ya está. ¿No te acuerdas? Ladrillos y tejas. ¿Os acordáis más de los vaqueros entonces? ¿De cuál os acordaréis más? Digo yo que de los últimos a lo mejor os acordáis más. Bueno, no. Venga, el de la tesa que está ahí subido, este, el que vamos, eso, ladrillos y tejas. Mirad, aquí en el enunciado nos pedía, os digo que antes en costes 1 entraba full cost, direct cost, entonces dice primero, y imputación racional. Analiza y clasifica los costes, tanto con su relación con el producto, directos e indirectos, como por su comportamiento fijo variable, ¿vale? A lo mejor seguramente nos cambie en la primera tabla, pero ya está. Calcula y comenta la diferencia de incorporación, pues eso igual, y precisamente este es determina el coste variable. Por lo tanto, este es de full cost, perfecto, sin querer. El D no lo podemos hacer porque es imputación racional y ese nos entra, ¿vale? Por lo tanto, esto es lo que nos están preguntando, lo que tendríamos que hacer en el examen. Nosotros aquí, en lugar de determinar el coste de producción variable y los márgenes, lo que hacíamos era full cost, ¿vale? Que de hecho es lo que hemos hecho. Vamos allá. Hemos abierto todos el Excel. Venga, este no. Producción láctea. Eso. Venga, vamos allá. Vamos a recordar este ejercicio, que además tengo aquí hasta el enunciado. La hoja de clasificación. ¿Veis que nosotros la hoja de clasificación lo hemos hecho todo? Hemos hecho directo, indirecto, fijo y variable. Aquí hemos ido indicando las operaciones, reparto primario, reparto secundario, comprar, producir, vender y resultados, ¿vale? Y los inventarios. Bien, pues vamos a recordar un poquito, leemos el enunciado, ¿vale? Dice, la sociedad La Tesa tiene como única actividad la fabricación de ladrillos y tejas de gran calidad. Se trata de una empresa con unos recursos propios de 450.000 euros y que para llevar a cabo su actividad ha tenido que financiarse, además de con créditos que ascienden actualmente a 300.000 euros. Utiliza como primeras materias diferentes tipos de arcilla y agua que se utilizan para facilitar el compactado. Su proceso productivo es simple. La arcilla es tratada en primer lugar en el centro de molido. En esta sección, mediante distintos procedimientos, se desmenuza la arcilla, se muele y finalmente se mezcla y se tamiza para convertirla en un polvo de arcilla fino compuesto por la mezcla de arcilla de diferentes tipos. Esta mezcla de arcilla es la que se utiliza tanto para la fabricación de ladrillos como para la fabricación de tejas. Y durante este proceso se produce una merma del 20% sobre la arcilla incorporada, de manera que en este periodo, que es el mes de mayo del 2019, en el centro de molido se han obtenido finalmente 1.209.000 kilos de polvo de arcilla y el tiempo de moler cada kilogramo es el mismo. Vale, esto es un proceso productivo que todavía no hemos terminado, que lo teníamos en costes 1 y lo vamos a tener en costes 2. Se supone que con el mismo grado de dificultad o
como aquí al final ya veréis que se alarga, a lo mejor te lo pueden poner con menos. Por eso esto nos sirve de repaso para costes 1. Procesos productivos que pueden tener mermas, como ocurre aquí, ¿vale? O que tienen la dificultad de calcular los consumos porque no te los vienen dados, ¿vale? O sea que lo que vamos a hacer es un proceso productivo, pero que a la hora de valorar la producción, en lugar de a costes completos, vamos a valorar solo a costes variables. Primer paso, lo que es gasto y lo que es coste, igual. Diferencias de incorporación, igual. Las diferencias de incorporación existen en ambos métodos, las mismas, idénticas. ¿Qué ocurre? Que cuando hagamos nuestra hoja de clasificación, os acordáis que en el full cost nos fijábamos aquí, en lo que habíamos puesto directo e indirecto. Pues en el direct costing hay que fijarse aquí, ¿vale? Si es el Dilberto el que sube la plantilla, seguro que sube otra. Si sube otra, cambiamos la plantilla y no pasa nada, ¿vale? Entonces, para el direct costing necesito tener separados los costes fijos de los costes variables y los variables directos e indirectos, ¿vale? Bueno, pues entonces eso igual. Seguimos leyendo. A continuación, el polvo de arcilla pasa a la sección de mezclado y amasado, donde, en primer lugar, se mezcla con el agua para compactarlo. Se añaden 2 litros de agua, 1 litro es 1 kilo, por cada 78 kilos de polvo de arcilla. Y posteriormente, la mezcla es amasada, se le añade vapor de agua para conseguir el grado justo de humedad. Y finalmente, se le quita el aire en un proceso de vacío para que la arcilla quede compactada y sea resistente. El vapor de agua y el proceso de vacío no modifican el peso de la mezcla de arcilla. Más tarde, en el centro de moldeado y cortado, la mezcla de arcilla se moldea en diferentes formas según sea para ladrillos o para tejas. Con una máquina cortadora se va cortando, dando lugar a los ladrillos y las tejas en bruto. Los ladrillos en bruto pesan 2,2 kilos, mientras que las tejas pesan 1,2. Se conoce que el tiempo empleado en moldear y cortar es el doble para cada teja que para cada ladrillo, debido a la especial forma que están hechas. Una vez cortadas, todas las piezas se introducen en un túnel de secado que al tiempo que les quita la humedad, las transporta hasta el siguiente centro. Se sabe que a finales del mes de mayo quedaron en el túnel de secado 20.000 tejas pendientes de pasar a pintado. Y dijimos que eso lo íbamos a quitar la producción en curso. ¿Vale? No sé, esta vez me imagino que os entrará la producción en curso. Existencias finales. En este ejercicio solamente nos quedaban existencias iniciales, pero esto lo hemos hecho sin ese dato. Los ladrillos, una vez secos, quedan listos para su cocción. Sin embargo, las tejas secas son pintadas en el centro de pintado antes de ser introducidas en el horno. En el centro de pintado se utiliza una pintura especial que, además de decorar las tejas, les confiere protección frente al sol. Cada teja necesita 0,05 kilos de pintura para ser tratada en este centro. Finalmente, en el centro de cocido, las piezas son cocidas en hornos industriales que alcanzan temperaturas de hasta 1000 grados centígrados. El tiempo de cocción de cada pieza es el mismo y se sabe que durante este mes, por razones transitorias, el centro solamente ha aprovechado el 90% de su producción, de su trabajo en la producción, o sea, coste de su actividad. Asimismo, la empresa cuenta con otros centros, un centro destinado al control de calidad y otros 3, compras, ventas y administración. El centro de control de calidad detecta los defectos encontrados en las unidades producidas y reparte sus costes en los centros de transformación en función de los defectos relacionados con esto. De este modo, en el periodo de estudio, el 45% de las piezas defectuosas tenían problemas de cocción, el 12% de moldeado y cortado y el 18% de mezclado, y el resto son achacables al molido de la arcilla. Vale, ese párrafo era para el reparto secundario, para que dijéramos qué centros reparten, cómo reparten, se plantea el sistema de ecuaciones y se resuelve. Durante el mes que nos ocupa, hemos obtenido de los estados financieros la siguiente información. En el balance de situación a finales del mes anterior, es decir, a inicios de este, existencias entonces iniciales, aparecen las siguientes partidas. Arcilla, 48.000 euros, 800.000 kilos. También hay materias auxiliares, que es la pintura, ladrillo en bruto, pendiente de cocción, pendiente de, pues eso es existencia inicial de producción en curso. Ladrillos acabados, producto terminado, tejas acabadas. Se han comprado 1.200.000 kilos de arcilla a 0,07 y 10.000 de pintura a 3, precio en factura. El agua utilizada para compactar es agua corriente, de manera que la empresa va consumiendo la que necesita y el consumo de este mes supone 775 euros. Vale, la factura de energía en esta empresa es muy elevada debido al consumo realizado por las máquinas utilizadas en el mes en curso.
que son 12.500 y ha sido consumida a partes iguales por los centros de transformación. Se han pagado en concepto de nómina de personal 41.400 euros, donde se incluyen los seguros sociales que paga la empresa y que supone un 15% del sueldo. Se han pagado 1.500 euros por horas de servicios técnicos e informáticos realizados por el personal ajeno a la empresa, de las que 20 corresponden a los trabajos realizados durante el mes anterior. Al final del periodo no existía ningún pago pendiente por este concepto. Los recursos ajenos se retribuyen al 7%, mientras que el tipo medio del mercado es el 2%, ¿vale? Pues eso es para el coste de oportunidad y para los intereses. Los tributos por valor de 1.820 euros corresponden al bimestre, 2 meses en curso, y hay gastos generales del mes de mayo, que es el que estamos viendo, de 2.800. El alquiler del edificio donde está ubicada la empresa, un pago mensual de 9.000 euros más un porcentaje de 0,5% sobre las ventas que se liquida con el dueño al final del año. Amortiza su maquinaria, que su valor es de 200.000 euros, al 12% anual. Se venden 505.000 ladrillos y 250.000 tejas y se han cobrado a unos precios de 0,36 y 0,75 euros la unidad. Además, ámbito interno, ¿vale? Todo lo que nos han dicho antes es lo que dice la financiera, que si no hay nada en contra, la de coste está de acuerdo. Y si no, pues habrá diferencia de incorporación. Ámbito interno, que es la de coste, y nos dan de cada uno de los centros, las personas que hay, las horas de servicios exteriores que se han utilizado, los costes generales, la amortización de la maquinaria, ¿veis? Que es otro criterio que el de arriba, por eso había diferencia de incorporación. Los metros cuadrados del edificio, que ya sabéis que eso se utilizaba bien para la amortización del edificio, para la limpieza y tal. Las unidades de obra de cada uno de los centros. Se sabe que los costes generales son generados por la producción, dijimos que eso entonces era variable, y que durante este ejercicio se han acabado 500.000 ladrillos y 280.000 tejas, producción. Igualmente se conoce que los costes fijos, esto no lo utilizamos y aquí nos hace falta, son autónomos de los ladrillos y el 29% de las tejas, siendo el resto comunes, ¿vale? Pues eso es nuevo ya de esta, eso no lo utilizábamos en el Fulco. ¿Vale? Pues una vez visto eso, ya solamente nos quedaba responder las preguntas. A. Analiza y clasifica los costes de esta empresa. B. Diferencias de incorporación. Y en lugar de determinar el coste completo, tenemos que determinar el coste variable. ¿Vale? Bueno, pues entonces vamos a ver, como lo tenemos hecho, lo que vais a hacer es que como eso está ahí, vamos a hacer las modificaciones y entonces ahora lo vamos a hacer como un Fulco. Hoja de clasificación, ¿qué es lo que cambia? Nada. ¿Vale? Hemos dicho que el personal, lo hemos ido explicando aquí, el personal, y hemos dicho que era un coste indirecto y hemos puesto que es fijo. ¿Vale? Lo más importante ahora va a ser esta parte de aquí. Pero entonces en este tipo de... ahora en costes 2, los costes directos y costes indirectos no hay que ponerlos. Depende, o sea, lo podemos poner, pero realmente nos interesa separar lo directo y lo Los indirecto. variables. Eso de ahí. Entonces, por eso es lo que comenté al principio. No sé si va a utilizar esta misma plantilla o va a suprimir esto. Vale. ¿Vale? Pero por eso digo que ahora aquí en costes 2, ¿te acuerdas que te lo comenté, Sí. Bea? Digo, es que te sirve fantástico para repasar costes 1, porque es que al final lo único, ya veréis, vamos a seguir otra vez con los almacenes, con los procesos productivos que son más complicados, o sea que las diferencias de incorporación, reparto primario, reparto secundario. Vale. Lo que sí es verdad es que sí, no tienes ni idea de costes 1, yo no estaría dando la clase así, ¿vale? Yo porque sé que este ejercicio lo tenéis. Porque si no había que explicar pues, un poquito más en profundidad, no que se pueda sacar, sino que hay que explicar todo esto, ¿vale? Entonces, hemos separado lo fijo de lo variable y lo hemos ido explicando, ¿vale? Aquí lo que es verdad es que como cuando vayamos a repartir los costes fijos no se reparten, es más corto, porque lo que sea fijo no tengo que decir que vaya a los centros, porque ahora aquí, hoja de distribución. Vale, empezamos a cambiar cositas aquí. Vale. Pues ponemos aquí, si queréis, un comentario. ¿Dónde lo he puesto?
Lo he puesto aquí para que lo quería poner ahí arriba. Yo no lo pongo en el otro lado. Muy bien. Es que te estoy dando a deshacer y no me hace caso. Mostrar los comentarios. Mostrar. Pues me voy ahora aquí a eliminar. Venga, vamos a poner el comentario aquí arriba. Vale. Y entonces vamos a poner qué es lo que cambia. Ponemos que en el reparto primario solo se distribuyen los costes variables e indirectos. En el reparto primario solo se distribuyen los costes variables indirectos. Ahí es donde está nuestra primera pega. En el reparto primario, solo los costes variables indirectos, ¿vale? ¿Veis que aquí pone costes indirectos? Pues habrá que poner costes variables indirectos. Vamos a hacer esto. Vale. Es que en cuanto que pongo la negrita la primera vez, me queda ahí pensando. Vale. Bueno, pues entonces mirad, lo que nosotros haríamos ahora es que como aquí estaban todos los indirectos, tendríamos que poner solo lo que son costes variables indirectos. ¿Que cuáles son? Vale, pues mirad, nos venimos aquí a la hoja de clasificación y decimos, ¿cuál era coste variable indirecto? La amortización de la maquinaria. ¿Cuál era coste variable indirecto? La energía y el agua. ¿Vale? ¿Eran esos tres? O esos serían los únicos que llevaríamos. Vamos a venirnos aquí. Es decir, el coste de personal, bueno, para que nos quede, lo borro. Voy a borrar. Suprimir. El alquiler del edificio, lo borro. ¿Vale? Eso es lo que hacíamos cuando teníamos, cuando te pone, era full cost y direct cost, tú haces uno y luego haces las modificaciones en el otro, no se tardaba el doble, pero en este caso, pues más fácil, ¿veis? La energía, hemos dicho que se queda y el agua, ¿no? Lo demás, nada más. Vale, repaso yo aquí, ¿veis? Me vengo aquí. Hoja de clasificación es 2520 de la maquinaria, 12.500 de la energía y 775 del agua. Perfecto. Esperar un momento. Vamos a hacer un cambio para que se complique esto un poquito más, ¿vale? Mirad, nos vamos a venir aquí a la hoja de clasificación y vamos a poner que los gastos generales, bueno, yo lo tengo mal puesto, serán variables indirectos, ¿no? Los vamos a poner aquí, que lo tenía mal puesto.
porque si no se nos va a complicar. Nos venimos aquí a la hoja de distribución y yo tenía mal colocado los gastos generales. Los voy a poner, ¿vale? Voy a quitar esto. Venga, decidme si vais por ahí, pero como estamos utilizando toda la misma Excel, no utilicéis vuestra solución, ¿eh? Todos esta Excel que estaba ahí subida para que esté todo igual de enlazado. ¿Lo tenemos? Hemos entendido esto, ¿no? Es un poquito más corto porque en el full cost se repartían ¿qué costes? Solo los costes indirectos. Y aquí se reparten de los indirectos solo los que son variables. Por lo tanto, en cantidad obligatoriamente va a ser menos. ¿Vale? Por eso os he dicho, el coste de personal, como era variable indirecto, ni siquiera hubiera hecho falta que supiera cuánto iba para cada centro, porque no lo voy a repartir. Es decir, que me tendría que haber preguntado simplemente cómo se reparte la amortización de la maquinaria, la energía, los costes generales y el agua. ¿Vale? En el caso de que hagamos, pues eso, el cuadro de reparto, solo me interesa repartir por centro los costes variables indirectos. Vale. Entonces, con eso ya tenemos el reparto primario. ¿En casa alguna duda? Reparto primario hecho. Ahora que vendría reparto secundario. ¿Y el reparto secundario cómo será? ¿Qué centros reparten? Los mismos. ¿Cómo reparten? Y sistema de ecuaciones. ¿Vale? Por eso se hace todo igualito. Las esquinitas por las que nos digan esto eran porcentajes de defectuosos, esto era por igual a los centros, ¿vale? Y lo único que hay que tener cuidado, pues en hacer las cosas bien, porque puede ocurrir, imaginaros, si yo, voy a quitar esto yo un momento, hubiera quitado el coste de personal, los centros que reparte, que son calidad y administración, ¿qué coste tienen? ¿Cuánto coste han recibido? 0. Por lo tanto, si no tienen coste, no lo pueden repartir. No hay reparto secundario. ¿Puede ocurrir? Sí, puede ocurrir. ¿Vale? O sea, un centro siempre tiene coste total, pero puede tener solo su coste ser solo fijo. ¿Vale? Se puede ver que no tenga coste variable. Pero bueno, esto todo igual. Aquí hay un coste de subactividad que puede haber, por todo igual. Unidad de obra la que nos digan, precio de la unidad de obra, todo igual. ¿Vale? Lo único que aquí, si queremos en lugar de coste total, como no es el coste total, podríamos poner, suelen poner así a veces abreviado, coste variable, ¿vale? Coste total, variable indirecto. ¿Vale? Esto como estaba enlazado se ha resuelto solo, ¿eh? Por lo otro hay que volver a recordar, reparto secundario, cómo se planteaba el sistema y cómo se resolvía. Vale. ¿Qué viene ahora? Comprar, producir y vender. Pues venga, vamos a comprar. Bueno, veis que aquí pone que vamos a calcular el coste real de las compras, que es el precio en factura, más los costes inherentes a la venta. Bueno, pues ahora lo que vamos a calcular es el coste real de las compras variable, no el completo, que sería el precio en factura, ¿vale? Cuando vamos a comprar
arcilla, no te dicen ¿qué vas a seguir? ¿Un full cost o un direct cost? Pues el precio en factura es el mismo. Y en lugar de poner todos los costes inherentes a la compra, solamente ponemos los costes variables inherentes a la compra. Vale, por lo tanto, ¿a qué será igual? Precio en factura, que es el mismo de antes, y aquí en lugar de poner coste total, se pondrá coste variable del centro de compra. ¿Y qué ha ocurrido? Dice, bueno, pues nosotros como lo tenemos hecho ya se ha cuadrado. ¿De dónde se cogía el coste total? En lugar de coger el coste total, se coge el coste total variable indirecto, que lo hemos cogido de antes, ya se ha enlazado todo. Y así se obtiene el coste real de las compras variable y el coste real de las compras variable de cada kilo. Que esa cantidad tiene que ser menor que la obtenida en el full cost. Acordaros que el direct cost infravalora las existencias. Es decir, si yo solamente estoy poniendo los costes variables y antes los ponía todos, pues me va a dar una cantidad menor. ¿Vale? Como lo tenemos enlazado, lo ha cogido todo. ¿De dónde ha cogido? Pues ha venido aquí a la hoja de distribución, centro de compra, y aquí para los centros hemos cogido esto. ¿Vale? Podría haber habido, mirar aquí, si queréis lo ponéis, los costes inherentes a la compra, que van a ser los costes variables directos a lo comprado, más los costes variables indirectos a lo comprado. ¿Vale? En el full cost eran solamente los costes directos e indirectos, y aquí hay que decir los ahora vamos a producir. Cuando vayamos a producir, ¿qué tendremos que calcular? El coste de producción, pero el coste de producción, ¿cómo? Variable. Que serán los costes variables directos a lo producido más los costes variables indirectos a lo producido. Bueno, y como lo tenemos todo enlazado, pues ¿qué será? Pues aquí había. ¿Cuánto hemos producido? Esos ladrillos y esas tejas. Teníamos la particularidad esta de la producción en curso, que como no nos dice nada el ejercicio, habría que poner esa cantidad siempre. Y el consumo de arcilla sería como lo hemos hecho en el inventario, que como está enlazado se habrá cambiado las compras, el CRC. Por lo cual también lo tenemos. Y aquí de los centros, que también se han enlazado, lo único que debemos recordar que del centro demolido se coge
el coste total variable de ese centro. En el full cost se cogía el coste total del centro y aquí se coge solamente el variable. Con lo cual, esa cantidad obtenida será evidentemente menor que la obtenida en el 5. Porque hemos llevado así solo los costes variables. ¿En casa cómo vais? Bien. Bien. Vale. Bueno, pues entonces ya tenemos cómo se produce. ¿Vale? Pues vamos a ver las ventas. Hay que poner coste final variable, que es el coste variable de la producción vendida más los costes inherentes a la venta, pero no todos, los costes variables inherentes a la venta. ¿Vale? Y eso incluye tanto a los costes variables directos a lo vendido, que había un alquiler, más los costes variables indirectos a lo vendido. Vale, por lo tanto, en nuestro caso, que se ha hecho todo solo, aquí pondríamos coste de la producción vendida, el variable, el alquiler, que este era, lo hemos puesto aquí, a ver, no, ¿este cómo era? Es directo a lo vendido, el alquiler, ¿cómo era? ¿Qué dice? Operación.
Sí, variable directa a los individuos. Eso lo podemos dar. Este es justo un ejemplo que hay aquí de coste variable directo a los individuos. Y por eso se queda. Si hubiera sido directo pero fijo, no se queda. En lugar del coste total de las ventas, es el coste total del centro de venta variable. La suma de esto nos da el coste final variable y el coste final variable de cada unidad vendida. Esto, pues como ocurría antes, tiene que ser menor que la cantidad obtenida en el full cost. ¿Listo? Bueno, pues mirad, ya vamos a empezar a contar cosas nuevas. Más o menos hasta aquí hacemos lo mismo que en el full cost, pero teniendo en cuenta solamente los costes variables, tanto los variables directos como los indirectos cuando correspondan. Con los fijos todavía no hemos hecho nada, ¿vale? Y este último se le suele dar la letra A minúscula, ¿vale? Quiere decir, lo vamos a poner aquí, que la A minúscula es el coste variable final unitario, ¿vale? De cada unidad. Es decir, el coste de producir una unidad más el coste unitario de comercialización o venta. ¿Vale? Pues bueno, a lo que me cuesta producir una variable, coste de producir una unidad, variable. Le sumo lo que me cuesta vender una unidad, pero también variable. ¿Vale? Y esto es, pues, nuevo aquí, porque nos interesa más los costes, que lo llamemos así, para el análisis de rentabilidad. ¿De acuerdo? Bien. Bueno, pues ahora vamos a hacer lo que es el cálculo de resultados. Vale, pues esto cambia. Aquí se dice cálculo de los márgenes de resultado. Vamos a calcular los márgenes de resultado. De hecho, la pregunta de este examen es: determina el coste variable de producción, así como los márgenes bruto, semibruto y neto. Pues eso es lo que tenemos que calcular. Que ya vimos algo en costes 1, pero aquí, en teoría, pero aquí lo tenemos que ver en la práctica. Venga, vamos allá. Los ingresos nos valen. Y este coste final, que lo hemos enlazado de aquí, es el coste final como variable. Por lo tanto, este resultado, 1 menos 2, ya no será el resultado, porque si yo a los ingresos le quito los costes, el coste final variable, estoy quitando solamente
¿vale? Los ingresos que los vamos a llamar I mayúscula. Le quitamos el coste variable final, que lo vamos a llamar CV, mayúscula. Entonces, este no puede ser resultado, porque ¿qué costes faltan? Los fijos. Por eso se llama margen bruto, ¿vale? Lo abreviamos. M mayúscula se suele abreviar, o MB, margen bruto, que sería los ingresos, que es la I, menos el coste variable, y ya está, ¿vale? Cálculos de resultados. Los ingresos, que esto eran unidades vendidas, que ya veréis que normalmente decimos unidades vendidas X por su precio P. ¿Vale? Eso no ha cambiado y hasta ahí no ha cambiado nada. El RECA por unidad lo voy a quitar. ¿Vale? Entonces tenemos margen bruto de cada producto y margen bruto total. ¿Vale? La suma esta, eso es el margen bruto total. El margen bruto de los ladrillos, el margen bruto de las tejas y el margen bruto total. Y ahora quedaría, pues, tener en cuenta los costes fijos, porque ese no es el resultado de la empresa. Quiere decir que si, según esto, si los ingresos le quito los costes variables, me sobra. Por lo tanto, ¿qué costes se han cubierto? Los variables. ¿Vale? Aquí, sobre todo, las interpretaciones ya veréis. Entonces, ¿sabemos si va a haber beneficio o pérdida? No, porque depende ahora de los costes fijos. Si los costes fijos son más elevados, esto significa que nos ha salido positivo, es que se cubren los costes variables y me sobra, ¿vale? Bueno, pues entonces, ¿qué costes hay? Pues están los costes fijos autónomos. Que si hacemos, podemos calcular el margen semibruto, que es que al margen bruto le restamos los costes fijos autónomos, que son los propios de ese producto. Y también podemos hacer el total. Y este sería otro margen de resultado. El margen semibruto. A los costes, al margen bruto, es decir, estos 81.244 es lo que me ha sobrado para los costes fijos y el beneficio. Pues vamos a ver si sabemos los costes fijos autónomos, que son los costes fijos de cada producto. Ahora vemos cómo se obtiene eso. Ahora, ¿qué nos harían falta? Los costes fijos comunes. Los costes fijos comunes son los que no se separan por producto, ¿vale? Entonces es mejor que cojamos estas dos celditas y le demos a combinar y centrar, porque vamos a tener que poner una única cantidad. Y entonces, a partir de ahí, ya sí que podemos calcular lo que viene siendo el siguiente resultado, que sería el margen neto. ¿Vale? Que ese ya sí que es el resultado total, porque sería la suma de los márgenes semibrutos menos los costes fijos comunes. Y ese solamente puede haber uno, que es el resultado de la empresa. Margen. Le he dado combinar y centrar. Margen bruto por producto y total. Margen semibruto por producto y total. Pero el margen neto es lo que sería el RECA, que es
Vale. Por lo tanto, ahora lo que me queda por rellenar son estas cositas de aquí, esta información. La información de los costes fijos autónomos a cada uno de los productos y los costes fijos comunes. Y eso, lo normal, es que sea un dato del enunciado. Mirad, si nos venimos aquí al enunciado, decía, se conoce que los costes fijos, de los costes fijos, un 43% son autónomos de los ladrillos y un 29% son de las tejas, siendo el resto comunes. ¿Vale? Vale, pues entonces, esta información, hay más formas de obtenerla, pero, y hay veces que simplemente te lo da. Vale. Dice, del total de costes fijos, tengo que hacer esos porcentajes. Vale, ¿dónde están los costes fijos? Aquí en la hoja de clasificación no tenemos los que habíamos identificado como fijos. Pues ahora aquí le damos a un total, imaginaros que pongo aquí total. Y entonces ahora me vengo aquí que me haga la suma. 55.010 me ha dado. ¿Vale? Ahora esto de separar los costes fijos de los variables directos e indirectos es más importante. Porque como el tratamiento no es el mismo. Vale. Pues entonces nos venimos aquí. ¿Y qué tenemos que poner aquí? Vale, voy a poner aquí una información, los costes fijos total. Son, y lo cojo de aquí, 55.010, ¿no? Hoja de clasificación. Aquí. Por lo tanto, ¿cuánto ha dicho que era para los ladrillos? Dice que el 43%. Pues entonces yo en esta casilla pongo 0,43. Uy. Por esto. Para las tejas el 29%. Pues 0,29 por 55.010. ¿Y qué pasa con los comunes? Dice, los comunes son el resto. Pues o hacemos el porcentaje 43 más 29 o del total 555.010 le quitamos esas cantidades. Pero bueno, sería, si queréis lo ponemos ahí como 1 menos 0,43 menos 0,29, el porcentaje que sea, por 55.000. ¿Vale? Las tres cantidades que hemos puesto, os voy a señalar, tienen que sumar 55.010. Hay una parte que hemos sabido identificar de forma clara con los productos, costes fijos autónomos a esos productos, y otra parte que no. Importante de los costes fijos autónomos, si son autónomos o propios a este producto, quiere decir que si yo dejo de hacer ladrillos, dejo de necesitar eso, ¿vale? Sin embargo, los comunes son necesarios para los dos, ¿vale? Por ejemplo, decimos, el alquiler de las instalaciones, ¿para qué se necesita? Tanto para los ladrillos como para las tejas. Pero si yo tengo el alquiler del almacén de ladrillos, pues solo para los ladrillos. El alquiler de almacén de las tejas, pues solo para las tejas. Son costes fijos que el de las instalaciones es común porque no sé separar, pero el de la separación de almacenamiento, pues esos son autónomos. Entonces suelen preguntar los tipos T, ¿los costes fijos autónomos desaparecen cuando dejamos de producir los productos de que son propios? Pues sí, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque se deja de necesitar ese recurso, ¿vale? O sea, las instalaciones las sigo necesitando para las dos cosas,
haga solo ladrillos, haga solo tejas, luego vendrá un problema de gestión de si esas instalaciones me sobran o no me sobran, ¿vale? Pero el almacén de los ladrillos, si no hago un ladrillo, pues no lo necesito. Dice que lo estoy pagando. Bueno, pero tú lo necesitas, no. Los recursos necesarios ya eso no sería. ¿Vale? Bueno, pues entonces ya solamente aplica la fórmula. Dice, mire, resulta que los ladrillos teníamos 81.000 y pico euros para los costes fijos y el beneficio. Como los costes fijos son 23.000 y pico, pues ¿qué va a pasar? Que le ganamos, ¿veis? A ese producto le ganamos. O sea que a los 81.000 le quito los 23.000 y sale que a los ladrillos su beneficio es de 57.000. Las tejas, ¿qué pasa? Nos habían sobrado, después de cubrir los costes variables, margen bruto, 116.000. Como los fijos son solo 15.000, pues le ganamos 100.000. Beneficio de cada producto, 57.000 y pico y 100.000 y pico. Beneficio total, pues la suma. Vale, pero resulta que el margen semibruto total, la suma de los márgenes semibrutos, es el beneficio de los productos. Puede ser que todavía la empresa pierda, porque esto es lo que le sobra para los comunes. Pero ¿qué pasa aquí? Pues que comunes son solo 15.000. Por lo tanto, si me habían sobrado 158.000 menos los comunes, que son 15.000, pues el beneficio es 142.727,91. ¿Sí? Sí. La suma del margen semibruto no, quiere decir, en lugar de suma, para que no os liéis, sería el margen semibruto total, esta, los 158.000, le quito los costes fijos comunes. Vale, pues como esto es lo nuevo, a la hora de calcular los resultados, en lugar de hacer ingresos menos coste final, hay que calcular los márgenes. Que esto era un direct coste imperfeccionado. Bueno, pues mirad, voy a añadir aquí un cuadro de texto porque es importante aquí las definiciones, ¿vale? Entonces, margen bruto. Escribe. Aquí todo junto, buscaba ahí. No, mira, no me funciona. Algunas veces hago así, así. Miedo me está dando. Guardar como. Venga. El margen bruto se puede calcular por producto y total. Y es el importe de los ingresos que queda tras cubrir qué cosas. Los costes variables. Y entonces se destina a cubrir costes fijos y dar beneficios.
Entonces, margen bruto positivo indica beneficio. Vale, pues no necesariamente. Lo que significa es que se cubren qué costes. Los costes variables, ¿vale? O sea, lo que significa es que se cubren solamente y margen bruto negativo indica pérdidas. Pues sí, ¿vale? Es decir, que con los ingresos ni siquiera se cubren los costes variables. Por lo tanto, las pérdidas aumentan con las ventas. ¿Vale? Eso como si tú vendes a 10 y ya el coste variable es 15. Pues entonces eso ya si te da ahí negativo, entonces aumenta con las pérdidas, ¿no? Dice, lo normal en situación de que pierde, dice, pues si vendiese más, pero esta es una situación catastrófica. Entonces, en este caso suele decir, se aconseja dejar de producir en el corto plazo. Vamos con el margen semibruto, que se puede calcular por producto, ¿vale? Que sería el beneficio de cada producto y total, que sería el beneficio de los productos. Si el margen semibruto del producto es positivo, diremos que ese producto con sus ingresos cubre sobradamente sus costes. Entonces, da beneficio positivo, ¿vale? Entonces, se puede hablar de beneficio positivo y de beneficio negativo, ¿no? Entonces, da beneficio. ¿Vale? Y esa parte de los ingresos ya, ¿qué quedarían por cubrir? Los costes fijos comunes y posibles pérdidas de otros productos.
Si el margen semibruto es negativo, un producto. Diremos que los ingresos por venta del producto no son suficientes para cubrir sus costes. Entonces, da beneficio negativo y pérdidas. Entonces, si el margen semibruto total es positivo, indica que la empresa obtiene beneficios. No necesariamente, efectivamente. Lo que significa que los productos dan beneficio, pero lo que queda es ¿para qué? Para los comunes. ¿Vale? No necesariamente, porque quedaría pendiente cubrir los costos fijos comunes. ¿Vale? Pues ya solamente nos quedaría hablar del último margen, que sería el margen neto. Margen neto solo se puede calcular el total de la empresa. No se puede separar por producto. Es positivo, indica que se cubren sobradamente todos los costes y por tanto hay beneficio. Pero si es negativo, diremos que hay pérdida, pues los ingresos por venta de los productos no son suficientes para cubrir todos los costes. Listo, pues esto es lo nuevo, que más o menos teníamos un poquito de idea también que contamos algo en costes 1, pero ahora aquí hay que calcularlo y saber interpretar. Entonces,
obligatoriamente aquí en estos ejercicios hay que llegar al final. Entonces se supone que lo pondrán un poquito más fácil si lo ponen lo que es el proceso productivo para que nos dé tiempo aquí a terminar, porque si no, no tiene sentido, pero bueno, nunca se sabe, ¿vale? Se supone que hay veces que no se puede calcular el margen semibruto, pero tampoco tiene sentido que nos lo puedan poner a calcular porque sería el simplificado y una cosa menos, pero bueno, los haremos por si acaso, ¿vale? Entonces, simplemente que recordéis la hoja de clasificación. Esto es lo que nos interesa, pero no sabemos si nos van a hacer que lo calculemos todo, separar lo fijo de lo variable y lo variable directo de lo indirecto. Porque los fijos nos hemos dado cuenta que son solo para el resultado, ¿vale? Lo único que nos hemos venido a esta columna de los costes fijos es para separar los autónomos de los comunes y calcular los márgenes. Los variables directos e indirectos, pues los indirectos son los que llevo al reparto primario y los directos, pues depende si son para lo comprado, para lo producido y para lo vendido, ¿no? Y hemos hecho el reparto primario, ¿solo de qué coste? De los que eran variables indirectos. Reparto secundario, como siempre, qué centros reparten, cómo reparten, sistema de ecuaciones. Y se coloca aquí. Y ahora ya vendrá comprar, producir y vender. Que a la hora de comprar, como se valora a costes variables, pues será el coste real de las compras variable. Precio en factura, más no todos los costes inherentes a la venta, sino solo, a la compra, perdón, sino solo los variables. A la hora de producir, será el coste de producción variable. No todos los costes directos e indirectos a lo producido, sino solo los variables. Los almacenes lo mismo, la unidad de obra y todo eso lo mismo, lo que pasa es que ahora es de una cantidad inferior y que se coge del otro cuadro de reparto. A la hora de vender, se calcula el coste final, pero variable, en el que se pone a lo que me cuesta producir una, le sumo lo que me cuesta vender una, pero solo la parte variable. Coste de la producción vendida se cogía de los inventarios y ahora ahí si hay costes directos a lo vendido, indirectos a lo vendido, que está en el centro. Si está en el centro, ¿qué ocurre? Pues unidad de obra, número de unidades de obra y el coste de la unidad de obra. Este coste final unitario se le llamará la A, que es lo que utilizamos luego en el análisis de rentabilidad. Y ahora de calcular el resultado no se calcula el único resultado RECA por producto global, sino que se calculan los márgenes. Margen bruto, que a los ingresos le quito los costes variables, eso no puede ser el resultado final porque no he hecho nada con los fijos que los tenía aquí, hoja de clasificación, esperando a los 55.000 euros esto. Y entonces necesitamos la información de qué partes se identifican de forma clara con el producto, costes fijos autónomos, que dice que el 43% de esos 55.000 eran para los ladrillos y el 29% para las tejas y el resto eran comunes porque no los sé identificar. Hace falta para los dos, pero no sé cuánto para cada uno. Y entonces con esa información, el margen semibruto, aquí exactamente, que es el margen bruto, le quito los costes fijos autónomos y los costes fijos comunes, como no los puedo separar, nos dan lugar a un único resultado que tampoco puedo separar, que es el margen neto. ¿Listo? En casa tú, Javier. Sí, todo bien. ¿Todo bien? Vale, pues entonces fenomenal. Mañana nos vemos y ya haremos un ejercicio desde el principio.